Estaba pensando en algo que lo vamos a relacionar con el columnista invitado y amigo que viene a continuación. Después vamos a hablar de un tema de un libro que dice el señor Carotti que no viene al caso. Con el paso del tiempo, con el correr de los años, empezamos a darnos cuenta que las dietas, ya que estaba hablando de alimentación y de la gente que sube de peso, incluso cuando hablamos de obesidad, las dietas han cambiado su forma. Aquello que era estricto y a rajatabla fue mutando y hoy cuando vas a un nutricionista, a una nutricionista, lo que te dice es que colorees un poco más, que le llenes tu plato con mayor variedad de alimentos o que comas lo que comes siempre pero con porciones más reducidas, porque evidentemente el gran problema el problema que se ha dado siempre es que la gente pierde peso, muchos kilos de golpe y hay un rebote. El consumo de alimentos es verdaderamente complicado y si hablas de un problema, sin lugar a dudas, la alimentación o el exceso de peso o la gente que no puede controlarse a la hora de comer es un tema problemático. No sé si está dentro del consumo problemático, pero yo no sé si ese tipo de comportamientos o ese tipo de entendimientos que con el correr de los años fuimos comprendiendo, valga la redundancia, de que hay que dejarlo estricto y empezar a reducir de a poco, se da también en otro tipo de consumos. Cuando hablamos de consumos problemáticos, como siempre lo hacemos y como cada miércoles, está con nosotros el doctor Gustavo Gómez y lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por el tiempo primero. Muy bien, gracias a ustedes. Entre paréntesis nada más, a la que te está aclarando, vos ya tenés un libro publicado y te faltaban sacar algunas cosas y no encontrabas el tuyo y le pediste a Emilio que te preste así es. Después usted me da un minuto otro día o me invita a la mesa de café y cuento quieras la historia del libro. Cuando ¿Por qué quieras le pedí el libro a Emilio? Cuando quieras. ¿Por qué le pediste el libro? Me parece perfecto. Bueno, Gustavo, contame un poquitito si esto que estoy diciendo, que pasa evidentemente con la alimentación, pasa con otro tipo de consumos. Y específicamente cuando hablamos de determinados consumos problemáticos. Digo, esa forma de proceder, ¿ha cambiado la manera de lograr esa suerte de abstinencia, si se me permite el término? Sí, la abstinencia, hay que decirlo, es el objetivo, pero cómo llegamos a la abstinencia sería lo que vos planteás. Es muy interesante lo que vos planteás porque en relación a las dietas, cuando vos decís las dietas, hemos estado acostumbrados al extremo, es decir, baje tantos kilos, haga tanto, es decir, algo extremo, no coma. Y bueno, con el tema de los consumos problemáticos, también vamos a los extremos. En ese sentido, tiene que ver con lo que hay corrientes, hay paradigmas que explican claramente esta postura. Es decir, el paradigma extremo, en ese sentido, es el prohibicionismo. El prohibicionismo dice que bueno, no hay que tener ningún tipo de consumo que sea problemático, en cierta manera. Cortar de una, digamos, cortarlo totalmente. Cortar de una y la abstinencia 100%. Después tenemos el otro paradigma, que es la reducción de riesgo y daño, donde lo que dice es que esta situación de consumo se puede ir actuando de manera progresiva, es decir, donde vayamos reduciendo los riesgos y los daños. Hay que aclarar que hay situaciones de ciertos cuadros clínicos, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, cuando hay un peligro para sí o para terceros, sí está indicado en forma inmediata el abstencionismo. Bien. Y el abstencionismo estaría bastante vinculado con el proceso de internación. Sin embargo, la reducción de riesgo y daño tiene que ver con procesos que van apuntando a eso, a que vayamos teniendo una conducta moderada donde evitemos absolutamente el consumo, el riesgo y el daño. Ahí la participación del profesional es de una forma, o en todo caso del paciente, es mucho más ambulatorio el formato de tratamiento, ¿es así? Generalmente los procesos ambulatorios son de reducción y riesgo y daño. Y bueno, lo que se busca, porque a lo que iba también con los extremos, es que está comprobado que el prohibicionismo o el extremo no da resultado. Eso está total y absolutamente comprobado. Entonces, ir buscando una manera en que la persona pueda ir dejando de tener consumos extremos, consumos que le produzcan riesgo. Por ejemplo,
pues aquellas personas que conducen o cualquier tipo de otra circunstancia que pueda producir, por ejemplo, tener violencia. O sea, se va trabajando de manera que la persona pueda ir dejando. Aclaro de nuevo que la abstinencia es un objetivo. Es un objetivo, ¿por qué? Porque en el consumo problemático lo que hay es una ruptura en cierta manera del equilibrio. Justamente, si hablamos de consumo problemático, hablamos de un consumo no problemático. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el consumo problemático es aquellas personas que tienen consumo, pero que nunca llegan a tener extremos ni consecuencias graves. Yo solamente para aclarar un poco más lo que vos acabas de decir, el tema, por eso yo comparaba con las dietas, ¿no? El gran tema de las dietas históricamente el mayor problema fue el rebote, ¿no? El efecto rebote que se daba, ¿no? Y evidentemente hoy, cuando ustedes tratan específicamente el gran aspecto del consumo problemático, puede ser comparado con este tipo de tratamientos, lo que pasaba antes y lo que es ahora. Y pregunto, también ocurre con las campañas de prevención. Antes eran muy estrictas, ¿no? Muy directas, muy estrictas. Esto es un problema verdadero, esto te lleva a tales consecuencias. Y hoy parece que ese tipo de mensajes no logran el efecto buscado o deseado, ¿no? Tal cual, no logran el efecto buscado, entonces estamos tratando de adecuarnos. Es decir, prohibir de forma extrema no da resultado. O sea, podemos querer prohibir todo lo que querramos. Nosotros que somos un poco más grandes, si te acordás la canción esta de la Marcha de la Bronca, que dice bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo. Bueno, esto es lo que se trata de entender, de que hay cosas que se van a hacer sí o sí. Pero ahí sí viene un planteo que tenemos que asumir todo, donde el Estado, en cierta manera, es el rector de todas estas cuestiones, pero todos de ahí en más debemos contribuir, que es organizarnos para que eso sea de forma cuidada, es decir, que sea un consumo cuidado. Cuidarnos, por ejemplo, hoy por hoy tenemos cuestiones que tienen que ver con las fiestas que están relacionadas con el COVID. Bueno, yo creo que una vez que se vaya el COVID, tenemos que tener cuidados en las fiestas, es decir, en las fiestas, en las reuniones, es decir, tenemos que tener políticas que hagan que la gente que consuma, sobre todo los jóvenes cuando hacen esas grandes fiestas, tengamos que tener cuidados para que no se produzcan algunas alteraciones en su salud ni en la de los demás. Consumo, cuidado, básicamente. Me parece que hay una combinación de palabras que están muy buenas, ¿no? Sí, estamos trabajando en un proyecto en ese sentido que tiene ese nombre, se llama Consumo Cuidado. Y bueno, es interesante esto que vos me planteás porque esto no va a ser posible si no logramos una transformación cultural. Esto que vos explicabas. Es decir, hace muchos años, no sé cuánto, hablábamos de dieta y hoy la palabra dieta todos los nutricionistas dejaron de hablar de dieta. Bueno, hoy hablamos de un consumo cuidado, de una reducción de riesgo y daño y que tenemos mucho para hacer, pero con respecto a lo cultural, porque si no entendemos de qué se trata, obviamente nadie va a querer aplicarlo. Alguna vez una campaña publicitaria, vamos cerrando, hablaba del alcohol y un consumo responsable. ¿Se puede emplear esa palabra de responsabilidad también para todo lo que está ocurriendo hoy en materia de consumos problemáticos? Digo, porque una parte vos involucrabas al Estado, Gustavo, decías, y más de una vez has hablado del entorno, pero la responsabilidad propia del sujeto me parece que es fundamental, ¿no? Sí, la responsabilidad en ese sentido es del sujeto, pero hay que trabajar en un montón de cosas. Yo creo que tiene mucho que ver lo cultural, los planteos de conducta, nos pasa siempre en relación a la cultura. Y sí, responsable, insisto, yo diría, no sé si la palabra responsable, yo diría de forma adecuada, cuidada, con límites, con ciertos límites. Y insisto en esto, en que nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en el Estado, con la municipalidad y con la provincia, para que la gente sepa, cuando habían recitales, en proveerle agua y frutas. Entonces ahí vos reducís el riesgo de que la persona llegue a una intoxicación y tenga consecuencias de ese tipo. Eso, por ejemplo, es una forma de reducir los riesgos y los daños. Reducir riesgos y daños, de eso se trata, y por supuesto así se trabaja en el dispositivo del camino. ¿Dónde te encuentran, Gustavo? Estamos en Islas Malvinas 1676, esto es el barrio Verón de Astrada, entre Gutenberg y Sarmiento, Instagram y Facebook como dispositivo del camino, y el 379-434-6971. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.